Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Hoy se celebra a nivel internacional el Día de la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas. Esta es una fecha instituida por las Naciones Unidas hace ya más de 30 años. Y para conversar sobre este tema, sobre la producción, el consumo de drogas y su relación con la seguridad nacional, hemos invitado esta tarde al señor Rubén Vargas, el expresidente ejecutivo de Vía. Señor Vargas, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias a usted por venir. Quisiera empezar señalando que el día de ayer fallecieron 3 militares en el Braem. Sus nombres eran Tony Heredia, Ítalo Pérez y Osman Capa. Ellos fueron asesinados por el militarizado Partido Comunista, que es la organización que dirigen los hermanos Quispe Palomino. Y lo traigo a colación porque, como usted sabe, el Braem es la principal zona de producción de cocaína en el Perú. Esta no es una señal auspiciosa. ¿Estamos realmente avanzando para combatir la producción de coca en el Braem? A ver, el Braem es un escenario bastante complejo, bastante heterogéneo, muy poco conocido. Y creo que es importante, a propósito de la muerte de estos 3 soldados, de estos 3 peruanos, y además también, como bien has señalado, como bien has recordado, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Uso y el Tráfico Ilícito de Drogas. Sería bueno reflexionar de qué es lo que está pasando en el Braem. Sería bueno también reflexionar de qué es lo que realmente tenemos en el Braem. Para nosotros, como de vida, el Braem no es solamente narcotráfico, no es solamente terrorismo. El Braem es un extenso valle que está formado por la confluencia de 3 grandes ríos, por 5 regiones, por 69 distritos. Y de los 69 distritos, los que tienen producción de hoja de coca son 11. Y de los 11 distritos, 9 distritos concentran el 70% o el 75% de toda la producción de hoja de coca. Entonces estamos hablando que hay por lo menos 50 distritos que no tienen el problema en la misma dimensión con el narcotráfico, con la coca ilegal e inclusive con la presencia o la influencia del grupo terrorista, ¿no? Entonces el narcotráfico no es un valle tomado por el terrorismo y el narcotráfico. El Braem no es una zona violenta como consecuencia del accionar de las organizaciones criminales. Hay mucho potencial en el Braem y es eso lo que nosotros estamos trabajando para sacar adelante. Está claro que hay potencial, pero también es cierto que en estos pocos distritos que usted ha señalado se produce, de acuerdo con un informe de Perú 21, 43% de la producción nacional de coca, casi la mitad. Entonces, digamos, lo positivo de esto es que el problema está concentrado geográficamente y eso debería facilitar resolverlo, ¿no? No es un problema que esté disperso en todo el Perú. Y la pregunta sería, ¿qué acciones concretas se están tomando actualmente en esa zona para resolver el problema? A ver, el segundo tema que me gustaría comentarte es de que cuando hablamos de las acciones terroristas, estamos hablando primero de acciones de golpes mediáticos. Estamos hablando de acciones que el grupo terrorista pretende realizar, uno, para llamar la atención de la prensa, de la opinión pública nacional e internacional, pero principalmente en la lógica del negocio del narcotráfico en el Braem. Esta última acción criminal contra 3 miembros de las Fuerzas Armadas se ha realizado en una zona donde el narcotráfico es muy fuerte, donde la presencia de la coca ilegal y de las organizaciones criminales vinculadas a las drogas cocaínicas es bastante intensa. Entonces está en esa lógica. La acción terrorista última tiene muchísimo que ver con el narcotráfico. Yo diría que si hacemos un recuento rapidísimo de lo que teníamos hace 10 años atrás en el Braem en cuanto a acciones terroristas, yo diría que hemos avanzado y hemos avanzado significativamente. Recordemos que los Quispe Palomino pretendieron expandir sus acciones a más allá de la cordillera del Vilcabamba en Cusco, pretendiendo tomar o convertirlo en un objetivo al corazón energético del Perú, me refiero al gas de Camisea, pero fueron golpeados, recordemos que fueron abatidos en limpio combate Guillermo, Gabriel, Alipio y otra serie de mandos intermedios, y eso golpes muy importantes que hay que saludar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y que finalmente ahora los tenemos encapsulados en las alturas del Vizcatán, en Boca Mantaro, que son zonas duras del narcotráfico. Eso es lo que tenemos en este momento como grupo terrorista de los Quispe Palomino. Quisiera preguntarle,
quisiera pedirle que nos explique esta relación que siempre va de la mano entre terrorismo y narcotráfico. Hay una relación evidentemente de interés económico porque entiendo yo que básicamente el terrorismo brinda protección a la industria del narcotráfico y este a cambio le da una, digamos, compensación económica para su subsistencia. ¿Cómo romper esta alianza, digamos, estratégica que hay entre narco y terrorismo? A ver, lo primero que hay que señalar es de que esa relación entre terrorismo y narcotráfico no es un fenómeno nuevo. Lo hemos tenido desde la llegada del grupo terrorista a las cuencas cocaleras. Recordemos lo que era Artemio en el Alto Huallaga. No solamente controlaba el negocio de las drogas, sino inclusive él definía cuándo se tenían que realizar las huelgas cocaleras. Eso salió como consecuencia de una investigación de inteligencia muy bien realizada por la Policía Nacional, conocida como la Operación Eclipse en el año 2010, donde se vio en video cómo el dirigente cocalero daba esas instrucciones a algunos llamados dirigentes cocaleros en esos años. Y lo mismo está pasando en el BRAE, es decir, la presencia terrorista, por supuesto, hace el juego al negocio de la cocaína y tiene una relación bastante cercana, hay un cordón umbilical absolutamente claro. Y nuevamente, ese es un fenómeno que se arrastra desde la década de los 80. Lo importante ahora en el BRAE es que estamos trabajando en el marco de una estrategia integral. Hasta hace pocos años atrás, lo que teníamos en el BRAE era un trabajo muy intenso, muy sacrificado de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El componente productivo, el componente social, el componente político estaba un poco ausente o desarticulado. Ahora tenemos una estrategia integral formada por los sectores del Ejecutivo y también que forman parte los gobiernos subnacionales, me refiero al gobierno regional y los municipios, y estamos trabajando juntos en el marco de una estrategia que fue aprobada en octubre del año pasado. DEVID encabeza el componente productivo, el componente social, el componente político, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el componente de seguridad. Entonces yo diría que a diferencia de años atrás, ahora sí tenemos una estrategia integral y estamos trabajando de la mano precisamente para enfrentar el problema del narcotráfico y del terrorismo en el BRAE. Pero aparentemente las cifras no son tan auspiciosas. De acuerdo con un reporte que ha salido recientemente de la ONU, la producción de coca entre el 2006 y 2017 se incrementó en un 25%, la mayor parte es de Latinoamérica, y el 20% de la producción de la región viene de Perú. La gran mayoría, entiendo que es el 70%, viene de Colombia, digamos, nos llevan la delantera, sí. Pero igual, 20% es muy considerable. Entonces, si uno ve los grandes números, la producción, lejos de contenerse, más bien sigue en crecimiento. A ver, no estoy de acuerdo con esa apreciación, y te lo comento por qué. Nuevamente, recordemos lo que tenía el Perú hace 10 años atrás, recordemos lo que había como narcotráfico y coca ilegal, por ejemplo, en el Alto Huallaga. Hace 10 años atrás, 8 años para ser exacto, en esa parte del país donde nació el narcotráfico hace cerca de 40 años, teníamos cerca de 20.000 hectáreas de hoja de coca ilegal. Y teníamos también a un grupo terrorista todavía operando, a cargo al mando de Artemio. ¿Qué es lo que tenemos ahora en el Alto Huallaga? Tenemos, según Naciones Unidas, tenemos solamente este año 1.600 hectáreas de hoja de coca. Ya no tenemos terrorismo. El narcotráfico se ha reducido a su mínima expresión. No tenemos terrorismo de Sendero Luminoso como lo teníamos hasta hace algunos años atrás. Entonces, yo lo que pretendo decirte es que sí tenemos ejemplos de que hemos sido exitosos en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Precisamente un escenario donde era el epicentro del tráfico ilícito de drogas. Pero reconoce usted que hay un camino por recorrer todavía. Sin ninguna duda, tenemos el plato de fondo, tenemos el tema bastante más complejo, con un escenario un poco más difícil en el BRAE. Pero lo que quiero decirte es que en el Perú sí podemos decir que hemos tenido éxito frente al terrorismo y frente al narcotráfico en el Alto Huallaga, y tenemos lecciones aprendidas, tenemos equipos con mucha experiencia que ahora estamos poniéndole práctica en el BRAE. Hay, siempre, como en casi todos los problemas, hay una dimensión económica, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de quien trabaja, el jornalero,
resulta mucho más rentable trabajar en un cultivo de coca, de acuerdo con cifras de Perú 21. En el BRAEM, un jornalero que trabaja en cultivos de coca puede cobrar hasta entre 60 y 100 soles al día, mientras que un cultivo de otro tipo, la cifra está más o menos en 30 soles. Entonces, la pregunta es desde el punto de vista de dar incentivos a quienes trabajan, incentivos económicos, ¿cuál es la estrategia que está planteando el gobierno del Perú ahora? A ver, una de las grandes lecciones que hemos aprendido de la experiencia del Alto Guallaga, donde, insisto, hemos sido muy exitosos, es que no podemos pretender competir con la economía o con el dinero fácil o con la ganancia que da la coca ilegal o el narcotráfico. No hay forma de competir con eso. Estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de un producto que en las zonas de producción cocalera cuesta $800 y en el mercado final puede llegar a costar $300,000. Estamos hablando de una ganancia pero astronómica, grosera. No hay forma de competir con eso. Pero la segunda lección que sacamos del Alto Guallaga es que si trabajamos con una estrategia integral donde esté presente no solamente el componente productivo, sino también el cumplimiento de la ley, la interdicción, por ejemplo, el control de los insumos químicos, por ejemplo, el lavado de activos, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir ir controlando esa demanda muy fuerte que existe por drogas cocaínicas. Y si en paralelo vamos fortaleciendo la presencia del Estado y los programas de desarrollo alternativo, entonces sí se puede ir avanzando poco a poco. Eso es lo que hemos hecho en el Alto Guallaga, repito. Recuperar el Alto Guallaga nos ha costado 30 años. No estoy diciendo que eso mismo nos va a costar recuperar el BRAE. Lo que pretendo decirte nuevamente es que tenemos ya la experiencia y los equipos y la estrategia para tener una participación y un trabajo, creo yo, exitoso a mediano o largo plazo en el BRAE. Hace 2 días el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que las democracias en la región están perdiendo la lucha contra el narcotráfico, sí, y sugirió que quizá la mejor estrategia ahora sería optar por la legalización de algunas de las drogas. ¿Qué opinión le merece este punto de vista? Mira, yo entiendo la desesperación y la preocupación del expresidente. Lo que pasa es que la situación en Colombia se ha puesto bastante difícil porque en los últimos 5 años Colombia ha tenido un crecimiento exponencial de la hoja de coca articulada a la cocaína. Tenía 46.000 hectáreas de hoja de coca al inicio de la gestión del presidente Santos y ahora Colombia tiene cerca de 200.000 hectáreas. Quintuplicado. Así es, algunos dicen que hasta un poco más de 200.000 hectáreas, pero se ha quintuplicado en efecto la producción de este arbusto y en Colombia, a diferencia de Perú y Bolivia, no hay un mercado tradicional, no hay un mercado legal de la hoja de coca. Entonces estamos hablando que el 100% de esa coca se convierte en cocaína. Entonces, claro, Colombia, de haber estado en una posición más o menos controlada, ahora tenemos una producción de coca desbocada y eso, por supuesto, lleva a ese tipo de análisis. No es el caso nuestro. Mira, hay un efecto, hay una corriente de algunos expresidentes que postulan eso, pero yo creo que eso pasa más bien por una decisión global, por una decisión a nivel de Naciones Unidas, no por una decisión de un país, ni siquiera de una región. Estamos hablando de un problema que trasciende largamente a nuestras fronteras y no puede haber una decisión individual o aislada. Mientras eso ocurre, lo que nos corresponde a nosotros es seguir enfrentando este problema y eso es lo que estamos haciendo. Pero uno pensaría que si es que se legaliza esta actividad, por lo menos la relación entre terrorismo y narcotráfico se quebraría, porque ya el narcotráfico, digamos, la producción de cocaína, si se legaliza, digamos, ya no requeriría de una protección al estilo terrorismo. ¿No podría contribuir a darle un golpe precisamente a las actividades terroristas? Mira, se ha especulado mucho en los escenarios que se podrían presentar como consecuencia de la legalización. Lo que me gustaría es revisar o recordar lo que ha pasado con los países donde se ha intentado esta fórmula. Por ejemplo, Holanda, por ejemplo, Canadá y otros países de Europa donde, que no son productores. Que no son productores y no son países consumidores.
y han tenido que retroceder, han tenido que regresar a medidas mucho más prohibicionistas. Entonces, en realidad, cuando hablamos de una regla básica de la economía en donde al legalizar se estaría matando el mercado negro, no lo sé. Yo creo que estamos todavía en un nivel de especulación y a veces llevados por la desesperación de un problema que no lo sabemos controlar. Lo que siempre señalo es que el narcotráfico, cuando hablamos de narcotráfico, estamos hablando de criminalidad organizada y otros delitos conexos que también forman parte de circuitos criminales, lavado de activos, la trata de personas, etcétera, etcétera. Lo que corresponde es nunca bajar la guardia, seguir golpeando para que no crezca o para que no se expanda o para que tenga la valla más alta, es decir, los riesgos más altos del narcotráfico y esto pueda significar la salida del país de estas organizaciones. Lo importante es no bajar la guardia, insisto. Vemos como en el caso de Colombia, que solamente algunos años, unos pocos años, 4 años, dejaron de erradicar y la coca subió de manera geométrica. Eso es lo que debemos evitar que pase en el Perú. Cuando hablamos de la erradicación, no solamente estamos hablando de la reducción de un espacio cocalero, sino principalmente estamos hablando de haber cortado la producción de drogas cocaínicas. Anualmente, la Policía Nacional, junto con el Programa Especial de Reducción de Coca, conocida como el CORA, reducen 25.000 hectáreas. 25.000 hectáreas. Pero a pesar de esa reducción, tenemos en promedio 49.900, como dice Naciones Unidas en su último reporte. Pero pongámonos a pensar cuánto tendríamos si no se estaría erradicando. De acuerdo. ¿No? Entonces, nuevamente insisto, estamos enfrentando en el Perú la producción de drogas cocaínicas, donde la demanda de esa droga viene de los mercados internacionales. Nosotros no consumimos, felizmente, cocaína. Los niveles de consumo en el Perú son absolutamente bajos, bajísimos, si comparamos con los países de la región. La cocaína y la naturaleza, el problema de las drogas en el Perú, corresponde a una demanda externa. Por eso es que siempre recordamos la necesidad de la responsabilidad compartida. Hablando de la demanda externa, se acaba de detectar en Filadelfia, en Estados Unidos, que un buque tenía en su interior más de 16 toneladas de cocaína. Esto es una brutalidad, ¿no? Y ese buque pasó por Perú. Estuvo en el puerto, en el Callao. Y luego ha estado, bueno, paró en Chile, paró en Perú, luego en Panamá y finalmente en Filadelfia. Uno puede suponer que ese contenido salió de Perú, ¿no? Porque en Chile y en Panamá no hay los niveles de producción de coca. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se dejó pasar esa cantidad de coca por un puerto nuestro? Sí, esa es una pregunta muy importante. Es algo así como que teníamos un tiburón en la piscina y no nos dimos cuenta. Es decir, hay una organización internacional tan grande que está en capacidad de movilizar las 16 toneladas de cocaína. O sea, estamos hablando de una organización realmente grande y los niveles, las ramificaciones que tiene esta organización deben ser realmente complejas, insisto, y grandes, y que tendríamos que habernos dado cuenta. Estoy de acuerdo en esa apreciación, pero todavía no es concluyente respecto al origen de esa cocaína o dónde se habría embarcado. Nosotros, como países productores, sin duda, tenemos la legítima sospecha de pensar de que parte de eso salió de Perú o se embarcó en Perú. Recordemos que en el Perú no solamente se está incautando cocaína que se fabrica en las cuencas cocaleras, sino también cocaína que se fabrica en Colombia. Y también hay que decirlo de que hay algunos países de la región que están sirviendo como plataformas de embarque de estas organizaciones criminales. Entonces hay que esperar un poco las investigaciones que salgan de los Estados Unidos, pero estoy completamente de acuerdo de que eso nos tiene que llamar la atención de cómo es que están operando o la magnitud de las operaciones que están teniendo estas organizaciones criminales, número uno. Y número dos, creo que es el ejemplo más oportuno para decir a los países consumidores de que tenemos que seguir trabajando bajo el principio de responsabilidad compartida. Esto es un problema que nosotros solos no vamos a poder enfrentarlo.
La experiencia exitosa del Alto Huallaga fue posible gracias a la cooperación internacional, especialmente de los Estados Unidos, pero también estuvo la Unión Europea, estuvieron los españoles, los alemanes, etcétera, y ese trabajo en equipo nos ha permitido instalar más de 100.000 hectáreas de cacao, de café, de palma aceitera y otros productos de la zona. Entonces necesitamos hacer nuevamente esa experiencia, reeditar esa experiencia para el BRAE. Finalmente, usted ha señalado que en Perú el consumo de coca no es considerable, pero hay otras sustancias que sí se consume. Quisiera preguntarle, en otro tipo de drogas, ¿cómo estamos? ¿Y cuáles son las sustancias que generan un mayor riesgo para los peruanos y en particular para la juventud, que es la población más vulnerable? Sí. A ver, dije que Perú, en comparación a otros países de la región, por ejemplo Chile, Argentina, Brasil, etcétera, comparativamente con esos países, el consumo de drogas, legales o ilegales, es bastante baja. No llegamos al 0.7%. Es muy baja, felizmente, gracias a Dios. A pesar de que somos productores de drogas cocaínicas. Pero aún así, en efecto, hay algunos sectores que son bastante vulnerables al consumo de drogas, especialmente las legales, y me refiero al alcohol y al tabaco. Y en cuanto a las ilegales, la marihuana es un problema que cada vez está creciendo. Y en estos sectores vulnerables, principalmente lo que nos preocupa son la población estudiantil, la población escolar. Y en algunos distritos más que en otros. Por ejemplo, en Lima, los distritos del Callao, algunos distritos del Callao tienen una incidencia mayor que otras. Acá en Lima, La Victoria es un problema. Estamos en el cercado de Lima también. Y estamos trabajando desde Devida, porque también somos la institución rectora en materia de prevención del consumo de drogas. Estamos trabajando con estrategias focalizadas, estamos trabajando con estrategias bajo un enfoque territorial que nos permite estar presentes directamente, trabajando con estas poblaciones, con estos sectores que son más vulnerables al consumo de drogas legales e ilegales. Precisamente el día de hoy en la mañana estuvimos con 9 alcaldes distritales de acá de Lima, firmando un compromiso para seguir trabajando en estas estrategias de prevención. Tenemos una estrategia muy buena que está funcionando y que está siendo compartido con los alcaldes, que se llama Escuelas Protegidas. Se trata de un trabajo muy profesional al interior del colegio y en las partes externas, adyacentes, de los colegios más vulnerables. Y este es un trabajo integral que lo hacemos con la Policía Nacional, con los alcaldes y con nuestro equipo de expertos. Todos los esfuerzos deben ser articulados y coordinados, de modo que saludamos ese trabajo. Yo le agradezco mucho, señor Vargas, por su participación hoy día. No, encantado, un placer. Gracias. Gracias. Rubén Vargas, presidente ejecutivo de Vida en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.